Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Esta ley tiene por objeto fijar los principios y reglas generales que rigen las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su relación con otras que incidan sobre el territorio o lo ocupen para que promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable y a la vivienda adecuada y digna. Los principios para el ordenamiento territorial, uso y la gestión del suelo son los siguientes. La sustentabilidad, que debe ser promovida por la gestión de las competencias de ordenamiento territorial para un desarrollo sustentable. La equidad territorial y justicia social, que garantizarán a la población que se siente en un territorio la igualdad de oportunidades que avalen por el buen vivir de las personas. La autonomía que tendrán los gobiernos autónomos descentralizados sobre las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo dentro del marco constitucional legal vigente y de las regulaciones nacionales. El derecho a la ciudad, que debe comprender el ejercicio pleno de la ciudadanía, que asegure la dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes de la ciudad, la gestión democrática de las ciudades y la función social y ambiental de la propiedad, que anteponga el interés general al particular y garantice el derecho a un hábitat seguro y saludable. En el artículo 8 tenemos el derecho a edificar. Este es de carácter público y consiste en la capacidad de utilizar y construir en un suelo determinado de acuerdo con las normas urbanísticas asignadas por el gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano. El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y participativas y facilitar el logro de los objetivos del desarrollo. La planificación del ordenamiento territorial constará en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. La planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de gobierno. En el artículo 11 tenemos la planificación del ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, que deberán tener en cuenta los siguientes criterios. Los GAS regionales delimitarán los ecosistemas de escala regional, las cuencas hidrográficas y localizarán las infraestructuras hidrológicas de conformidad con las directrices de la Autoridad Única del Agua, la infraestructura de transporte y tránsito, así como el sistema vial de ámbito regional. En los GAS provinciales, integrarán el componente de ordenamiento territorial de los cantones que forman parte de su territorio en función del modelo económico productivo, de infraestructura y de conectividad de la provincia. En los GAS municipales y metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta ley, clasificarán todo el suelo cantonal o distrital en urbano y rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la movilidad y el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población. Y por último, en los GAS parroquiales rurales acogerán el diagnóstico y modelo territorial del nivel cantonal y provincial y pondrán en el ámbito de su territorio. Para el efectivo ejercicio de la competencia de ordenamiento territorial, los instrumentos de ordenamiento territorial son los instrumentos de planificación supranacional, donde el ente rector de la planificación nacional, en coordinación con el rector de las políticas de relaciones exteriores, establecerán planes fronterizos, binacionales, regionales y los demás que consideren pertinentes. Los instrumentos para el ordenamiento territorial a nivel nacional son la Estrategia Territorial Nacional, los planes especiales para proyectos nacionales de carácter estratégico y los planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio. Estos instrumentos serán formulados y aprobados por el Gobierno central. Por último, tenemos los instrumentos para el ordenamiento territorial de los niveles regional, provincial, cantonal, rural y regímenes especiales, que son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y los planes complementarios, aprobados por los respectivos gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales en el ámbito de sus competencias. El régimen especial de Galápagos contará con un plan para el desarrollo sustentable y ordenamiento territorial que regulará en su ley específica. Planeamiento del uso y de la gestión del suelo.
El suelo es el soporte físico de las actividades que la población lleva a cabo en búsqueda de su desarrollo integral sostenible. Este se divide en dos, en suelo urbano y suelo rural. El suelo urbano es ocupado por asentamientos humanos que están dotados parcialmente de infraestructura básica. Este se subclasifica en suelo urbano consolidado, el cual posee la totalidad de servicios básicos. El suelo urbano no consolidado, este no posee la totalidad de los servicios básicos. Suelo urbano de protección, este debe ser protegido por sus características especiales. El suelo rural es destinado principalmente a actividades productivas, extractivas o forestales. Deben ser protegidos o reservados para futuros usos urbanos. Este se subclasifica en suelo rural de producción, destinado a actividades productivas y de aprovechamiento turístico. Suelo rural para aprovechamiento extractivo, destinado para actividades extractivas de recursos naturales no renovables, garantizando los derechos de la naturaleza. En los suelos rurales de expansión urbana, esta parte podrá ser habilitada para uso urbano de conformidad con el plan de uso y gestión del suelo. El suelo rural de protección debe ser protegido por sus características biofísicas ambientales, ya que no es un suelo apto para recibir actividades de ningún tipo. Plan de uso y gestión del suelo. Este incorpora los componentes estructurantes y urbanísticos, el cual el componente estructurante está constituido por contenidos a largo plazo que corresponden a los objetivos de desarrollo. El componente urbanístico determina el uso de edificabilidad de acuerdo a la clasificación del suelo, y la vigencia del plan estará vigente durante un periodo de 12 años y podrá actualizarse al principio de cada periodo de gestión. Planes urbanísticos complementarios. Estos son dirigidos a detallar, completar y desarrollar de forma específica las determinaciones del plan de uso y gestión del suelo, en el cual están establecidos los planes maestros sectoriales, los planes parciales y otros instrumentos. Instrumentos de planeamiento del suelo son herramientas que orientan la generación y aplicación de la normativa urbanística. Estos consisten en polígonos de intervención territorial, que son áreas urbanas o rurales definidos por los planes de uso y gestión del suelo. Los tratamientos urbanísticos son las disposiciones que orientan las estrategias del planeamiento urbanístico de suelo rural o urbano. Los estándares urbanísticos son los cuales los GAT establecerán las determinaciones del cumplimiento obligatorio respecto a los parámetros exigibles al planeamiento y actuación urbanística con relación al espacio público. Gestión del suelo es la acción y efecto de administrar el suelo en función a sus planes de uso, aprovechando de manera sustentable y distribución equitativa de las cargas y beneficios como rentas, utilidades generadas en los bienes inmuebles a través de herramientas técnicas y jurídicas para su administración. Unidades de actuación urbanística son áreas de la gestión del suelo determinadas que promueven su uso racional cumpliendo normas, condiciones, obligaciones y derechos de los propietarios de suelo. Instrumentos para regular el mercado del suelo es la facultad reconocida a favor de los GATS para adquirir aquellos predios identificados a través del planeamiento urbanístico y construcción prioritaria. Además, la declaración de zonas especiales de interés social para la construcción de vivienda y para la reubicación de personas que se encuentran en zonas de riesgo. Instrumentos de financiamiento del desarrollo urbano. Los GATS utilizan la transformación del suelo rural o de expansión urbana para garantizar la participación de la sociedad en los beneficios económicos, además de un levantamiento periódico de información fiscal, social, económica y legal de todos los asentamientos de hecho localizados en su territorio. Habilitación del suelo para la edificación son las condiciones del suelo, permisos, control de habitabilidad, conservación, rehabilitación y mejora de las edificaciones. Los GATS podrán delegar a profesionales debidamente calificados y habilitados previos a la aprobación. Vivienda de interés social son los procedimientos administrativos para el acceso al suelo e implementación de vivienda de interés social. Finalmente les hablaré del título 5 y 6, los cuales hacen referencia al régimen institucional y sancionatorio. Dentro del régimen institucional les hablaré de 4 instituciones con sus respectivas atribuciones.
Primero, la Rectoría y gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos, el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, la Secretaría Técnica y la Superintendencia. El artículo 91 hace referencia a la Rectoría y gobiernos autónomos descentralizados municipales, los cuales en sus respectivas jurisdicciones definirán y emitirán las políticas locales en lo relativo al ordenamiento territorial y al uso y gestión del suelo, de conformidad con los lineamientos nacionales. Por su parte, el artículo 92 nos habla del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, quien tiene la facultad para emitir las regulaciones nacionales sobre el uso y la gestión del suelo, y atribuciones tales como la emisión de regulaciones nacionales de carácter obligatorio que serán aplicados por los GAT municipales, emitir la normativa necesaria para su funcionamiento y, por último, asesorar a través de su Secretaría Técnica a los GAT municipales sobre la aplicación de esta ley y la normativa técnica que expida. Esta institución está conformada por la máxima autoridad del Gobierno Rector de Hábitat y Vivienda, la máxima autoridad del Gobierno Rector de Planificación Nacional y un representante de los GAT municipales o metropolitanos. La Secretaría Técnica es la institución que prestará apoyo y soporte administrativo al Consejo, a más de las atribuciones que le otorgue el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. El artículo 95, en cambio, hace referencia a la superintendencia. Entonces, ¿cuáles son las atribuciones de la superintendencia que crea la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo? Pues supervisa, controla y sanciona. Supervisa, por ejemplo, que lo que se planifica en un municipio sea de interés nacional y no obedezca a criterios netamente de un alcalde en particular. Controla que lo que se planifica se cumpla, y si lo que se planifica no se cumple, establece sanciones en todos los niveles de gobierno. Esta institución está dirigida por una persona que es el superintendente, quien es la máxima autoridad administrativa, resolutiva y sancionadora, y tiene a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la superintendencia. Por último, el título 6 habla del régimen sancionatorio, el cual se subdivide en dos: en infracciones y sanciones sujetas al control de la superintendencia y las infracciones y sanciones sujetas al control de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos. Dentro de las sujetas a la superintendencia, las infracciones varían desde leves, graves y muy graves. Las infracciones descritas en esta ley serán sancionadas con multa para las infracciones leves, entre el 10% de un salario básico y 20 salarios básicos unificados. Para las infracciones graves, entre 20 y 50 salarios básicos. Y por último, para las infracciones muy graves, entre 50 y 100 salarios básicos unificados. En cambio, las infracciones y sanciones sujetas al control de los GAT municipales se subdividen en infracciones leves y graves. Las sanciones para las infracciones leves están o varían entre el 10% de un salario básico y 50 salarios básicos unificados. Y para las infracciones graves, entre 50 y 100 salarios básicos unificados de los trabajadores en general.